Hola, buenas tardes. En esta recopilación de videos vamos a abarcar lo que son las tres unidades de la materia de matemáticas. Para empezar, quiero decirles que necesitan ahorita una libreta para ir apuntando cada parte de todos los temas que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la unidad 1. Eh, Todo va a ir conjunto en un video, entonces las tres unidades van a ir en el mismo video. Nada más antes de empezar, les recuerdo que el primer tema abarcamos más que nada las gráficas de funciones. En la segunda unidad abarcamos más que nada las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. Y en el último tema analizamos límites y las derivadas. Entonces vamos a empezar con la unidad número 1, que nos habla sobre la explicación de cómo se realizan las tablas y cómo vamos a graficarla en función. Pues bien, en el primer tema vamos a abarcar lo que son las gráficas de una ecuación. Para poder entender bien esto, tenemos que entender estos dos datos. La independiente, que es la x, es el valor que va a existir y que no necesita de nadie para poder existir, mientras que la dependiente sí. Esto que nos refiere que en la función, cuando nos estén dando una función, nosotros la vamos a poder representar con valores que existen en x para encontrar los valores en y. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta función 2x menos 1. En esa función encontramos nuestro valor de independiente y esta función la vamos a reemplazar en valores que vamos a ir agregando, y aquí vamos a encontrar pues los valores en la dependiente. Esto se grafica y entonces esto es importante que lo analicen porque no es un tema tan complicado, simplemente saber que la función nos va a lograr encontrar el valor de la dependiente y vamos a poder graficarlo. Eso es lo único que se va a realizar. Hay un punto a destacar, y es que en este caso solamente vamos a empezar de menor a mayor, aquí como lo podemos ver representado. Vamos ahora sí a explicar bien el ejemplo, ¿ok? Tenemos la función de 2x menos 1, se reemplazan los valores en menos 3, en menos 1, en 3, 4, 5 y 9. Entonces, aquí en nuestra función reemplazamos cada uno de los valores, nos dieron los consecuentes, los ponemos en coordenadas y lo graficamos en GeoGebra. Normalmente en el examen esto es lo que va a pedir, va a decir una función tal, tú haces tu tabla de valores, entonces no hay como tal ponerlo en el acordeón, pero se puede poner simplemente la estructura para no olvidarse. Esto es un extra, no es necesario, simplemente es para poder tenerlo bien ordenado y que no te confundas cuando vayas a hacer tus coordenadas. Y entonces a lo que explica al inicio, lo de empezar por negativos y luego concluir con positivos, como podemos ver aquí en la gráfica de GeoGebra. Pues bien, vamos a seguir con el siguiente tema, que es formas de representar una relación. A una relación nos estamos refiriendo a datos que coinciden en características. También, en teoría, el examen no va a contener totalmente todo así de puro ejercicio, también va a tener teórico, entonces vamos a tener bien relacionados esos conceptos. Entonces, ¿qué relación es una característica que tienen en común dos cosas? Por ejemplo, una manzana roja, o sea, simplemente es una característica que tienen en común. Entonces vamos a ver cómo podemos representar una relación mediante un enunciado. Es lo que trabajamos sobre rectas, que es lo que vamos a... Es un conjunto, entonces ahorita lo vamos a analizar bien. Entonces la primera, como les digo, es mediante un enunciado. El área de un círculo varía directamente con el cuadrado de su radio, que nos indica que el área de su círculo va a depender del cuadrado de su radio, o sea, de la distancia que tenga. Entonces, la siguiente es mediante una ecuación. La ecuación es simplemente el conjunto que nos va a dar y en el que vamos a reemplazar para conseguir el dato. ¿Ok? Aquí tenemos lo mismo, nos seguimos con la relación del círculo. El área es igual a pi por radio al cuadrado. La siguiente es mediante un conjunto de pares ordenados. Pares ordenados son coordenadas, ¿ok? Los pares ordenados son coordenadas. Entonces, aquí ya podemos ver lo que les estaba diciendo antes, en el tema anterior, lo de la dependiente y la independiente. El primer dato, que es x, es la independiente. Entonces, mientras este dato crezca,
este dato va a crecer por lo mismo de que este no importa porque sí existe, mientras que la independiente va a crecer conforme la independiente crezca. ¿Ok? El siguiente es una relación. Una relación también se puede representar a través de una tabla de valores. La tabla de valores es lo que vimos anteriormente. Entonces, hay que tener bien escrito eso para poder entenderlo. Y el último es por medio de una gráfica. La gráfica es lo que estábamos viendo anteriormente en GeoGebra. Entonces, no es tan complicado simplemente saber cómo representarlo. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente tema. Ahora vamos a verlo en ejercicios, lo que vimos sobre las relaciones, como con dominio y rango en ejercicios. Vamos a ver primero los conceptos de dominio y rango. Dominio nos está indicando que es un conjunto de valores independientes y el rango es un conjunto de valores dependientes. ¿Qué es lo que estamos viendo igualito? X y Y. X es independiente, Y es dependiente. Ok. Entonces vamos a ver primero el ejercicio y cómo vamos a aplicar ahora las formas de representar la relación. El conjunto de los números reales mayores o iguales que -2 y menores que 8. Aquí tenemos lo primero, el enunciado. Ahí ya representamos la relación, ¿ok? Nos está diciendo que hay un conjunto de números reales. Es un conjunto, o sea, es de un extremo a un extremo, que son mayores o iguales que -2 y menores que 8. Ahí va lo importante que les dije al inicio, que debemos de empezar por los negativos y al final empezar con los positivos, ¿ok? Entonces, la primera, ahí va el orden de las representaciones. Esto es importante porque pues va a aparecer en el examen. Tal vez venga en el examen, pero igual anoten esto, anoten este en orden. El primero, el A es la gráfica, que es la que está apareciendo aquí. La B es la ecuación, que también es lo que vimos en la relación. La gráfica es la última forma de representar la relación que vimos. Pares ordenados son las coordenadas. Y tabla de valores es simplemente ir aquí. Va a cambiar la tabla de valores. ¿Por qué? Porque solamente vamos a anotar todos los valores que se encuentran en este conjunto. ¿Ok? Porque no estamos viendo como tal una gráfica con una línea, o sea, al cuadrado. Entonces, vamos a iniciar con este. Ok, para poder graficar bien esto, tenemos que entender bien el enunciado. Nos está indicando que hay un conjunto de valores mayores o iguales. Mayores o iguales, recuerden que se representa de la forma, bueno, les voy a intentar hacer con el dedo, que es el signo del mayor y se le pone una línea hacia abajo. Es el mayor o igual o menor o igual. Si no lo tiene, solamente se pone así. Solamente se va a poner así cuando tiene dos valores. Cuando tiene dos valores se pone así. Si solamente hay un valor, se va a poner así. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar bien todos los pasos que se realizaron para este enunciado. ¿Ok? En el A encontramos, y como les digo, aquí vemos que son mayores o iguales. Entonces, cuando son mayores o iguales, se utiliza corchete. ¿Por qué? Porque está pasando por ese punto. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos un corchete. Luego, nos está indicando que son menores que 8. Entonces, aquí vemos ya la gráfica representada. Tenemos el -2 y el 8. El -2 con corchete, el 8 con paréntesis. Ya tenemos la gráfica. ¿Ok? Luego sigue la ecuación. Ahí va donde les estoy diciendo. No es tan complicada. Empezamos por el negativo, que es el -2. Ponemos el mayor o igual. Ponemos X, porque estamos viendo los valores de dominio. Y menores que 8. Entonces, como solamente es menor, se le pone el signo así. Y ahí está el 8. Luego van los pares ordenados o las coordenadas. Entonces, lo mismo que aplicamos acá. Este lleva corchete y este lleva paréntesis. Y luego, los puntos que están pasando. No podemos poner el 8 porque solamente nos está indicando que son menores. Entonces, aquí ya vemos todos nuestros datos y todos estos datos los vamos a poner aquí. No es necesario que pongan todos por la misma cuestión por el tiempo del examen, pero pueden poner unos cuantos. Entonces, este es un ejemplo de dominio y rango. Ahora vamos a ver otro ejercicio. También para su acordeón hay unas reglas
que yo les voy a mandar. Hay unas reglas que yo les voy a mandar. Para cada uno de los casos, según yo, son 8. No es tan complicado, incluso no es necesario para el examen, pero igual por el estrés y porque no se acumule todo, porque sí son tres unidades. Yo les mando la hoja, ¿ok? Vamos a analizar otro ejercicio. Nos está indicando aquí que el conjunto de los números reales mayores que -5 y menores o iguales que 12. Ahora está invertido. Ahora este no está pasando por el punto y el otro sí está pasando por el punto. Entonces, el primer punto, que es la gráfica, se representa. Empezamos por negativos y positivos. El primero no pasa, entonces es paréntesis. Y luego va corchete. Y entonces ya tenemos nuestra gráfica. Luego va el punto B, que es la ecuación. -5 no está tocando el punto, entonces solamente se pone el mayor que, la X, porque estamos en dominio, y luego menor o igual, nos está indicando acá, y ponemos el 12. Luego representamos por coordenada, por lo mismo de aquí, paréntesis, corchete. Va. Y luego los puntos que está abarcando. No es tan complicado, simplemente agarrar el modo y, como les comento, con la misma hoja, ya solamente reemplazar los valores que van apareciendo. Pues bien, vamos a seguir con el tema de dominio y rango, pero ahora no solamente lineales, sino lo vamos a ver en una relación que se indica mediante una gráfica. Ahora no vamos a empezar con un enunciado, sino con una gráfica. Hay que seguir entendiendo que los puntos principales son el dominio y el rango. Dominio es X, rango es Y. Entonces, aquí tenemos una gráfica y vamos a encontrar sus valores de dominio y rango. Para estos ejercicios ya no va a ser tan complicado, porque los únicos dos datos que nos van a pedir es la ecuación y nos van a pedir los pares ordenados. Ya es menos complicado. Entonces aquí van a haber tres formas en donde les pueden aparecer y cómo lo vamos a representar. Nuestra gráfica nos puede representar de tres formas. Un punto lleno nos puede representar como una flecha o un punto vacío, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando es un punto lleno, nos aplica aquí, por ejemplo, estas líneas están pasando por el punto. Entonces, lo podemos tomar como un punto lleno, esto que nos indica que está pasando por el punto y se utiliza corchete, o mayor o igual que, o menor o igual que. Cuando no está pasando por el punto, simplemente se pone el mayor que o menor que, sin la rayita de acá abajo que nos indica el igual. Entonces, vamos a ir a analizarlo igualmente de la misma manera. Recuerden que solamente estamos viendo los puntos, o sea, los números que hay entre estos números. Entonces vamos a empezar primero con dominio. Dominio, recuerden, X, Y. Entonces vamos a empezar con el dominio. Nos encontramos un punto en -3, 3. Entonces empezamos con nuestra ecuación. Ponemos el -3, el 3. Está dominio, entonces ponemos la X. Y los dos puntos están pasando, entonces se pone mayor que y menor que. Ya está. Luego se hace la coordenada. Los dos están pasando, entonces corchete, corchete, -3, -3. Ya quedó nuestro primer punto de dominio. Ahora vamos con el rango. El rango, ok. Entonces empezamos primero por negativos y luego por positivos. Y encontramos un punto en el -7. Aquí está más graficado, pero igual es -7 acá. Y luego es el 7. ¿Ok? Entonces ponemos el -7 y el 7. Nuestra Y, porque ahora estamos en rango. Recuerden eso porque por ese se pueden prender puntos. Y están pasando por los dos puntos. Entonces es mayor o igual que, menor o igual que. Y corchete, corchete, -7, Pues bien, ahora vamos a ver las gráficas de una función, las distintas gráficas que pueden aparecer en una función. Esto que nos indica que va a haber diferentes variaciones y vamos a saber cómo identificarlas. ¿Ok? Lo del primero, lo que estamos viendo, lo de las funciones con relación, lo del A, B, C y D, son las funciones constantes. O sea, que solamente van hacia rectas. Y lo que nos está indicando el texto, entonces es lo que estamos graficando. La función lineal, lo que nos está indicando, o sea, la X va a tener un exponente 1, ¿ok? Van a aparecer así.
Por ejemplo, un x más 4, un x menos 1. Entonces, es fácil identificar. La función cuadrática, como su nombre lo dice, es un cuadrado. Entonces se van a encontrar dos valores, un positivo y un negativo. Es por eso que va así. Lo van a identificar como una U. Es como una U o una U o una U al revés. La función cúbica. La función cúbica es así, como vemos aquí. ¿Ok? Y como su nombre lo dice, función cúbica, está elevado al cubo. Luego tenemos la función por raíz cuadrada. La función por raíz cuadrada, igualmente, casi todos dicen su nombre. Raíz cuadrada, se aplica una raíz cuadrada y aquí está como en la imagen. Luego tenemos la función de valor absoluto. La función de valor absoluto es como una V. ¿Esta cómo la vamos a identificar? Recordemos, los puntos de valor absoluto son la función como tal o los dígitos que estén en medio de ella son dos palitos. ¿Y el valor absoluto qué nos indica? El valor absoluto nos indica que no importa el resultado que tenga, va a ser positivo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un x menos 1 y la x encontramos un valor en menos 4, ¿no? Menos 4 menos 1 menos 5, pero está en el valor absoluto. Entonces se convierte en un 5. Y ahora vamos a ver las últimas tres funciones que pueden aparecerse graficadas. Ahora tenemos las últimas tres, la función racional, seno, coseno, y aquí no incluí tangente porque están en el mismo tipo. ¿Ok? La función racional la vamos a identificar porque está dividiendo. Y porque tiene dos secciones, o sea, son dos líneas. ¿Ok? Las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente entran en un mismo conjunto. ¿Por qué? Porque son así, son oscilatorias. Simplemente que la de seno va a empezar hacia abajo y la de coseno va a empezar subiendo y la función de coseno va a empezar bajando. Entonces, simplemente la vamos a identificar que aparece sen, cos o tan. ¿Qué es lo principal? No están tan difíciles de identificarse, simplemente hay que saber identificar qué hay en la ecuación. Si hay un cubo, es la función cúbica. Si hay un cuadrado, es la función cuadrática. Si están los dos puntos de valor absoluto, es una función de valor absoluto y entonces uno ve. Entonces, hay que estudiar bien eso. Y esto igual va para, para el cuestionario, para poder hacer el examen. Yo lo que haría es simplemente poner las diferentes gráficas y ponerle signo para que las identifique. Eso sería todo del tema de funciones y sus gráficas. Hay que tomar en cuenta que aquí no estoy tomando un tema que digamos que no es tan complicado, pero que solamente es simplemente si a una función se le da un valor, pero esto se va a ver más adelante. Pues bien, ya acabamos la unidad 1. No es tan complicada. Yo considero que la unidad 2 es donde ustedes tienen que poner mucha más atención y yo darles una explicación más contundente porque es un tema muy extenso y muy complicado. ¿Ok? Entonces, vieron que en la unidad 2 se trabajaron un poquito de tema de límites. Eso me lo reservé para la unidad 3 y no confundirlos y solamente centrarnos en la suma, resta, división y multiplicación de polinomios. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer tema que es suma y resta de función. Ok. Para poder empezar a analizar bien el tema hay que tener en cuenta distintos conceptos. Ok. La suma resta de funciones nos la vamos a identificar aquí. F de x más g de x. Recuerden que f de x es la principal para poder representar una función y pues se le puede cambiar la letra. Para poder indicar que se está sumando, simplemente se le pone el signo de más, de menos, de por o de división, cualquiera que sea el caso. ¿Ok? Entonces, para poder realizar la suma y resta de funciones, vamos a hacerlo por términos semejantes. Vamos a empezar con este caso, ¿ok? F de x más g de x. Aquí tenemos las funciones y las vamos a poner así. El igual
ponemos la primera función y a esta le vamos a poner el más y la siguiente función la vamos a encerrar en un paréntesis por el caso de irlo dividiendo, ¿ok? Entonces vamos a sumar los términos semejantes. Aquí tenemos una x cuadrada y una x cuadrada, son 2x cuadrada. Luego 4x, 5x, 9x. 5 más 6 son 11. Y ya tenemos nuestra primera suma de funciones. Vamos a ir con la siguiente. Esto es un ejemplo sencillo. Van a venir muchos más extensos, pero simplemente para que se tenga el concepto. Las sumas y restas no son complicadas. Lo que es complicado es la multiplicación por el proceso tan extenso que lleva y la división por el proceso también tan extenso que lleva. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ir con la resta. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cómo se hace la resta? Hacemos lo mismo que hicimos acá. Reemplazamos nuestra primera función de f de x. Y luego se le va a aplicar el menos. Y este menos va a ir cambiando cada uno de los valores. Quedaría como menos x cuadrada, menos 5, menos 6. Menos 5x, menos 6. Entonces restamos términos semejantes. X cuadrada menos x cuadrada, 0. Ya no se pone en el resultado. Luego 4x menos 5x menos 1x. Bueno, es menos x. Pero el 1 es válido, no hay problema. Y luego 5 menos 6 menos 1. Y ya quedó la función. Entonces no es tan complicado. Es simplemente saber identificar los valores. Y ahí va. Más adelante es lo que nos van a poner en el examen. La suma y resta de funciones. Que las funciones están divididas. Son fracciones. Entonces hay una técnica para resolverlos. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos con las multiplicaciones de funciones. Pues bien, vamos a empezar con la multiplicación. ¿Y cómo se realiza la multiplicación? La multiplicación es como si estuviéramos realizando un binomio al cuadrado. Este término va a pasar a multiplicar a este y a este. ¿Ok? Entonces, para la multiplicación hay que tener consciente que se van a realizar por este orden. Primero es el signo, el que se va a multiplicar. Recordemos, signos semejantes nos va a dar un resultado positivo. Signos diferentes es negativo. Luego el número. Nos vamos a ver si tiene un 3, un 4, un 5, un 2, un 5. ¿Okay? Y luego el exponente. Los exponentes en multiplicación se suman. ¿Ok? No se multiplican, se suman. Entonces vamos a ver el ejemplo. Hay dos formas de resolverlo. La fórmula como si estuviéramos literalmente multiplicando. Como también la otra fórmula que es así. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Ok? Aquí nos está indicando que vamos a multiplicar f por g de x. F de x por g de x. ¿Ok? Reemplazamos nuestra primera fórmula. Vamos para poder tener bien dividido las dos funciones, la vamos a reemplazar con paréntesis. ¿Ok? Tenemos nuestra primera función, 3x cuadrada. La siguiente función, 4x al cubo menos 5x. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar nuestra primera multiplicación. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero por el método, el primero, que es así, así. El método de binomios. Y luego el método como si fuera una multiplicación, literalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a multiplicar, ¿ok? Vamos a ir con el orden. Signos. Más por más, más. 3 por 4, 12. X2 más X1. Recuerden, si no tiene... perdón, me equivoqué. Si tiene el exponente, entonces chequenlo. X al cuadrado más X3, X a la 5. 2 más 3 son 5. Y luego, otra vez. Ahora vamos a multiplicar esto por este. Más por menos, menos. 3 por 5, 15. Ahora sí. X al cuadrado por X. X tiene un exponente de 1. 2 más 1 son 3. Y ya tenemos nuestra primera multiplicación. Ahora vamos a verlo por este método. Vamos a multiplicar
g por h. ¿Ok? Tenemos nuestra 2x cuadrada más 5x menos 3. Entonces la vamos a poner como una multiplicación normal. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar bien nuestros valores. Vamos a empezar por nuestro... Bueno, ya aquí ya tenemos el resultado como tal. Pero entonces aquí lo que se hace, pues multiplicamos, se va multiplicando y se va haciendo el resultado. No está tan complicado. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta bien el orden. Pero aún así vamos a resolverlo para que lo tengan bien. A la izquierda, el que tenga el exponente más grande para que podamos tener un orden. ¿Ok? Empezamos. Recordemos nuestra regla. Empezamos por signos más por más. 2 por 4, 8. 3 más 2 son 5. X a la quinta. Luego, otra vez. 4 por 5, perdón. Más por más. 4 por 5, 20. 3 más 1, X a la cuarta. La que sigue. Más por menos. 4 por 3, 12. X a la 3 no tiene signo, entonces baja solito. Ya tenemos nuestra primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Ok? Es menos 5x. Menos por más, menos. 2 por 5, 10. X1 más X2. 2 más 1, X a la 3. El que sigue. Más por menos, menos. 5 por 5, 25. X por X, X cuadrada. 1 más 1, 2. La que sigue, menos por menos, más. 5 por 3, 15. La que se baja solita y se suman los términos semejantes. Que en este caso está el menos 12 y el menos 10. Se suman y ya quedó nuestro resultado. Y así es como se resuelve una multiplicación sencilla. Ahora vamos a ir con los siguientes ejercicios. Pues bien, ahora vamos a ver el otro ejercicio. Este ya está un poquito más extenso. Ok, aquí nos está indicando la multiplicación de f por g por h. Para poder realizar esta multiplicación, primero tenemos que multiplicar alguno de los dos términos. En este caso decidimos multiplicar f por h. ¿Ok? Entonces multiplicamos estos términos. 3, otra vez seguimos la regla. Más por más son más. 3 por 2 son 6. X cuadrada, x a la 4 se suman. ¿Ok? Luego 3 por, más por más. 3 por 5, 15. X2, x a la 3. Más por menos. 3 por 3 son 9 y se baja el x cuadrado. Luego ya multiplicamos aquí. Entonces vamos multiplicando término por término. 4 más por más son más. 4 por 6, 24. X3 por x a la 4. X a la 7. Y luego, este primero es para que quede bien el orden. Este término va a multiplicar a cada uno. ¿Ok? Luego, ya después de que multiplico a cada uno, va a seguir ¿ok? Seguimos. Más por más son más. 4 por 15 son 60. X a la 3 por x a la 3 son x a la 6. Más por menos son menos. 4 por 9 son 36. X a la 3 más x a la 2 son x a la 5. Bueno, perdón, por. Luego sigue menos por más son menos. 5 por 6 son 30. X a la 4, x a la 5. Más por menos son menos. 5 por 15, 75. X a la 3, x a la 4. Menos por menos son más. 9 por 5, 45. X a la 3. Ya quedó. Y así quedaría. Sin embargo, todavía falta pues simplificar estos dos términos. Se suman menos 66, x a la 5. Ya quedaría en nuestro ejercicio. Si es un poquito más complejo, puede que sea como el que aparezca en los exámenes. Tema, digamos, más complicado de esta unidad. Que es, bueno, sin contar la suma y resta de funciones con fracción. La división, ¿cómo se resuelve? Ok, gran dilema. Entonces vamos a empezar. Nos está indicando que se va a dividir a f de x entre g de x. Ok, entonces ponemos nuestros términos. A g de x lo ponemos aquí. Entonces para poder resolverlo, vamos a seguir los siguientes pasos. Ok,
Ya tenemos aquí nuestra función, ya está todo preparado para la división. Entonces vamos a buscar un valor que multiplicado por este nos dé lo que necesitamos para poder destruir el término, ¿ok? Entonces tenemos a 3 a la 2 y tenemos 3 a la 5 que le falta un a la 3 porque recordemos que se va a multiplicar. Entonces tenemos un a la 3, entonces multiplicamos, ahí va lo interesante, ¿ok? Más por menos son menos, pero ¿qué es lo que pasa aquí y por qué puede haber una confusión? Porque luego de eso se le va a multiplicar un signo de menos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para poder realizar la resta que se necesita para poder eliminar los términos, ¿ok? Entonces vamos a realizarlo, ¿ok? Primero, entonces a la 3 más por menos son menos, por menos son más. Entonces queda 3 a la 5. Seguimos con el que sigue. A la 3 por menos 6a, quedaría como menos 6 a la 4. Ahí va otra vez por menos, más 6 a la 4. Luego el que sigue, 8 por a la 3, a la 3. Por menos, menos 8 a la 3. Aplicamos nuestra división, quitamos nuestros términos semejantes y prosiguiendo de eso, vamos a poner nuestros términos. 6 a la 4 se pasa acá. Luego, se pasa este término acá abajito. Este término se pasa acá. ¿Por qué? Porque aquí ya no les dije. Aquí se restan. Siempre hay un paso que yo les recomiendo. No está aplicado aquí. Pero lo que pueden hacer es dejarte, ¿cómo se llama? Espacios, dependiendo del exponente. Por ejemplo, aquí tenemos el 5, dejamos un espacio, porque no hay un a la 4, luego el a la 3, a la 2, dejamos un espacio para a solita, y así para poderlo irlo resolviendo, ¿ok? Entonces, estos dos términos se restaron, quedó como un 3 a la 3. Luego, entonces se bajan todos los términos y ahora tenemos un 6 a la 4. Entonces hay que buscar el término. Entonces, ¿cómo podemos también conseguir el valor para saber si tenemos que poner un positivo o negativo? Lo que se necesita es multiplicar estos dos signos, ¿ok? Menos por menos, más, ¿ok? Entonces tenemos un positivo y un negativo. Menos por más, menos. Entonces aquí se necesita un 2. 3 por 2 son 6. Luego un a la 2. Entonces tenemos que buscar los términos que le faltan para poder realizar la consecutiva multiplicación y poder dividir. Entonces ya tenemos nuestros valores. Entonces empezamos. ¿Ok? Menos por menos más, por menos son menos. Aquí por eso ya queda el menos. Recuerden siempre aplicar el menos porque si no ya no se va a poder restar y ahí es donde falla toda la división. ¿Ok? 3 por 2 son 6, A2, A2, A4. Seguimos. Menos por menos son más, por menos son menos. 2 por 6 son 12, A por A la 2, A la 3. Y el que sigue, menos por más son menos, por menos son más. 2 por 8 son 16, A la 2. Y entonces aquí cancelamos. Estos dos términos se restan y estos dos términos igual se restan. Quedan como menos 9 a la 3 menos 3a a la 2 y bajamos nuestro 32. Seguimos. Entonces, ahora sí tenemos nuestros términos. Menos por menos son más. Necesitamos un 3 para poder llegar al 9. Y luego aquí necesitamos una A. ¿Ok? Entonces, realizamos nuestra consecutiva multiplicación. ¿Ok? Menos por más son menos. Por menos son más. 3 por 3 son 9. A cuadrada a la 3 más bueno, no, perdón. Ok. Menos por más son menos, por menos son más. 6 por 3 son 18. A por A son A cuadrada. El que sigue, menos más por más son más. Por menos. Quedaría. Verme. No, sí.
Sí, sí. Más por más son más, por menos son menos. Aquí está mal el signo, quedaría como menos 24. ¿Ok? Entonces, ya aplicamos el siguiente paso. Cancelamos estos términos, estos dos términos se restan, quedan como menos 12a cuadrada. Lo que sigue, menos por menos, más. ¿Ok? Más 4. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos un 4 para llegar. Menos por más son menos. 4 por 3 son 12, por menos son más, a cuadrada. Listo. El que sigue. ¿Ok? Más por menos son 24a, por menos son más. Y recuerden que este es negativo, entonces menos 24a más 24a se cancelan. Y por último 8 por 4 son 32, por menos son menos 32, se cancela y ya acabó la división. O sea, no es tan complicado, es simplemente saber cómo poder resolverlo. ¿Ok? Si ven que su término ya no llegó, o sea, ya no se puede dividir, ya no lo intenten. Porque si no, igual se pierde tiempo y ya no se va a lograr. Pues bien, ahora sí va el último método, el último método que vamos a ver para la suma y resta de funciones con división. O bueno, fraccionarios. Encontramos el método mariposa. El método mariposa para sumar y restar fracciones. ¿Cómo funciona el método mariposa? Se multiplica este por este y este por este. Estos dos se multiplican y así quedaría nuestra fracción. ¿Cómo quedaría? Ok. 3 por 5, 15. 4 por 2 son 8. Estos dos se suman 23. 4 por 5, 20. Entonces, es el método mariposa. Lo vamos a ver ahora aplicado en las funciones. Aquí vamos a empezar a utilizar el método mariposa. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque aquí hay un caso engañoso. Solamente se va a aplicar exclusivamente el método mariposa cuando la suma y resta nos indique que los dos valores del denominador no son iguales. Cuando son iguales no es necesario hacerlo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues simplemente se suma o se resta. ¿Ok? Vamos a verlo en este ejemplo. Tenemos nuestra función de f de x, 4x entre x cuadrado menos 64. La segunda función g de x, 3x más 8 entre x cuadrado menos 64. Aquí vemos pues, los valores que son iguales, los denominadores son iguales. Entonces, vamos a empezar con la multiplicación. Con la multiplicación, pues simplemente multiplicamos. 4 por 3 son 12. Recordemos primero los signos. Más por más son más. 4 por 3, 12. X cuadrada. Más por más son más. 4 por 8 son 32x. Y aquí igualmente se multiplica x cuadrada. Recuerden, se suman en multiplicación. X a la 4. Este es un binomio al cuadrado y nos sale un resultado así. ¿Okay? Más adelante les voy a enseñar la fórmula para poder resolver los binomios al cuadrado. Más sencillamente. Ahora va la suma. Como los denominadores son iguales, no se utiliza el método mariposa. Entonces, aquí ya sumamos nuestros términos semejantes. 4x más 3x, 7x y pasamos el 8. Igualmente en la resta, solamente esta está sencilla porque no tiene tantos valores. 4x menos 3x es x menos 8. Y así quedaría. Ahora sí lo vamos a ver con el método mariposa en el siguiente. Bien, aquí tenemos ahora sí un ejemplo en donde se va a utilizar el método mariposa. ¿Ok? Vamos a empezar con esta función. Aquí hay dos ejemplos. Ok. No vamos a hacer caso negativo, ese está mal. Entonces empezamos por el f por g. Hacemos como va recto, entonces sencillo, queda como 10x. Ya está más sencillo el recto, entonces por eso no hay problema. Cuando es multiplicación es simplemente recto, se multiplican los numeradores por los numeradores y los denominadores por los denominadores. Ahora sí vamos con lo que nos interesa, la suma. Entonces se aplica nuestro método mariposa. Este se multiplica por este se multiplica por este. Estos dos resultados se pasan acá. Entonces esto, y se suman si hay términos semejantes. Y luego estos dos se multiplican.
Ok, si tienen el ejercicio en la libreta, quiero que lo resuelvan. Lo vamos a ver más explícitamente en este porque se ve un poquito borroso. Bien, vamos a ver ahora sí la otra función para poder resolverlo. Ok. No, si saben que vamos a resolver este. Ok, a ver. 5x por 5, 5x al cuadrado. 5 son 5x. Y luego se multiplica. Ya hacemos aquí la primera solución. Ok. Empieza primero por así, luego así y luego esta. Ok. 3x por 2, 6x. 1 por 2 son 2. Luego se hace aquí diseño términos semejantes. 5x más 6x, 11x. Y luego se multiplica esto. 3x por x, 3x cuadrada. 3x. 3x. Ajá. 1 por x son 4x. Aquí ya se hizo la suma de los términos semejantes. 1 por 1 es 1. Y ya quedaría nuestra función. Entonces no es tan complicado. Para la resta hay una regla. Y es que en la resta el signo negativo solamente se va a aplicar para la primera multiplicación. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Si fuera negativo, entonces simplemente sería menos 5x cuadrada menos 5x. Que sería, solamente van a cambiar estos dos términos. Todo esto seguiría igual. Y simplemente aquí le agregamos un menos. Y esto en realidad sí está bien, simplemente aquí le falta un menos. Sin tomar en cuenta que pues eso está mal, por lo mismo que les digo que tienen que checar bien los términos. Por lo mismo de que había una explicación errónea. Entonces simplemente el negativo se va a aplicar para la primera multiplicación. Recuerden, método mariposa, empecemos así, luego así, y luego los denominadores se multiplican. Ok, entonces ya quedó bien explicado lo del método mariposa. Pues bien, ya acabamos todos los temas de la unidad 2 sobre la suma, resta, multiplicación y división de polinomios. No es tan complicado, es simplemente saberse las reglas. En la división se veía muy complicado, pero las reglas no son tan difíciles, simplemente es saber el orden. Pues bien, en esta unidad 3, como les dije, vimos un poquito de límites en la unidad 2, pero decidí meterle un poquito de quitar eso y meterlo aquí en unidad 3 para poder explicarlo todo y ver cómo resolver límites normales, con tabla, con sustitución, saber que no existen, cómo no existen, también de forma analítica y por último derivadas con límites. Bien, para los límites vamos a retomar ciertos conceptos que analizamos en la unidad 1, que es el dominio y el rango, los valores de entrada y los valores de salida. ¿Esto qué nos indica? El proceso de hallar un límite es encontrar una aproximación en una gráfica y poder aproximar el valor o bueno, el puntito que está en la coordenada en una gráfica. ¿Por qué? Porque ese valor no existe. Cuando tú lo pasas en la calculadora no existe. Entonces, se va a analizar y lo que tenemos que entender pues son esos datos. Ok, vamos a empezar con esta fórmula que nos está diciendo x al cubo menos 1 y x menos 1. ¿Cuál es el valor que no existe? Es 1. 1 menos, si lo reemplazamos así, x al cubo es 1 a la 3, 1 menos 1, 0. Y reemplazamos aquí 1 menos 1, 0. 0 entre 0. La lógica nos dice que 0 entre 0 es 0, pero no. 0 entre 0 nos da un error matemático. Entonces lo que se hace es buscar una aproximación. ¿Cómo se hace esa aproximación? Buscando en una gráfica los valores que se encuentren más acercados. Por ejemplo, un 0.1 o menos 0.1. Bueno, perdón, en este caso es 1, ¿verdad? Entonces sería un 1.01 o un 0.99. Entonces, tú ya consiguiendo todos esos valores, los vas a ir reemplazando conforme a la gráfica. Vas a encontrar un valor que se aproxime. Aquí ya se buscaron ciertos valores. Y entonces ahora vamos a buscar con estos valores para identificar en la gráfica de cuál es el valor. Bien, aquí ya tenemos nuestra gráfica. Y este puntito que aparece aquí del 1, que está rozando acá, es el que no existe.
pero con la aproximación pues ya se puede encontrar y aproximar cuál es el valor, ¿ok? Entonces para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula, bueno, la fórmula de la tabla, ¿ok? Tenemos nuestra x y luego tenemos f de x, que es la reemplazación en la función. Entonces ponemos nuestro número intermitente, el 1, y ponemos en los extremos aquí el 0 y el 2, que son los puntos que están separados. Y entonces aquí vamos a ir poniendo nuestros valores en x, lo mismo que ya hicimos en la unidad 1. Y ya luego vamos a reemplazar en la función y vamos a ir encontrando el valor que se aproxime. Ahora vamos a ver un tema importante para poder hacer la sustitución por tabla y poder saber cómo poder no perder el tiempo en el examen, ¿ok? Entonces vamos a agilizarlo y a ver el tema de los límites que no existen. Vemos el primer caso, existen tres casos: comportamiento diferente, acortado y oscilatorio. El comportamiento diferente lo vamos a encontrar en este caso. Imaginemos que nuestro punto que no existe es el 0. Entonces el 0, como pueden ver, se extiende. Y eso es infinito. Nunca, esta gráfica, nunca va a tocar el punto del 0. Entonces va a ir todo recto, todo recto, todo recto. Y nunca va a llegar. Entonces, eso lo podemos identificar como cuando, como vimos en la unidad 1, los diferentes tipos de las funciones, la función que tiene una división, aquí ya la encontramos. Y entonces decimos, no, pues es que no puede existir. Entonces, pues ahí encontramos y podemos resolverlo más sencillamente y poder determinar que no existe el valor. Yo les recomiendo, para poder agilizarlo, que sustituyan la función y porque no pierden mucho tiempo sustituyendo la función. Ya luego de sustituirla, si ven que sí se resuelve por sustitución, pues miren, ya ganaron tiempo. Si no es así, pues ya busca si es por tabla o si se comporta como cualquiera de estos tres límites que no existen. Vamos con el siguiente caso. Pues bien, el siguiente caso es el comportamiento acortado. ¿Cómo podemos identificar un comportamiento acortado? Si es que cuando nosotros reemplazamos los valores encontramos que van rectos, pero aquí hay un desfase, ¿ok? Y cómo también lo podemos identificar por valor absoluto. Si tiene un valor absoluto, eso nos indica más que nada si es que el valor, si existe un valor absoluto así solito, lo más probable es que sí exista, ¿ok? Pero si el valor absoluto aparte tiene una división como esta, lo más probable es que tenga el comportamiento acortado y no exista, como en este caso. Les digo, cuando nosotros ya buscamos nuestros valores, por eso es importante ver lo del límite, ver bien cuál es el valor que nos indica. Y si nosotros al reemplazarlo y vemos que todo va recto, todos los valores nos están dando rectos en X, todo recto, todo recto, todo recto, pero luego sube, así de la nada, ya vemos que es un comportamiento acortado. Entonces vamos con el último comportamiento, que es el oscilatorio. Pues bien, el último comportamiento que nos puede indicar que no existe es el comportamiento oscilatorio. El comportamiento oscilatorio, ¿cómo actúa? ¿Ok? Tenemos nuestros funciones trigonométricas. Entonces, cuando hay una función trigonométrica, pues no puede existir. ¿Cómo podemos determinar eso? ¿Ok? Siempre que nos indica así, hay que reemplazarla. Aunque digamos, no, pues que tiene seno, coseno, tangente, siempre hay que reemplazarla. Porque si no se reemplaza, no podemos tener la certeza de que no existe. ¿Y cómo podemos, pues si nosotros la reemplazamos y si nos da un valor, pues mira, y si no, lo más probable es que obedezca un comportamiento oscilatorio, como también lo podemos identificar si es que también tiene una división. Casi todo, si tiene una división, por ejemplo, en el comportamiento acortado, si tiene valor absoluto división, ya sabemos que es comportamiento acortado. Como si es comportamiento oscilatorio,
si tiene igual una división en el coseno. Y podemos ver aquí que pues se rompe la gráfica y ya no puede existir ahí un valor. ¿Ok? Ahora vamos con la forma analítica de los límites. Para poder resolver los límites de forma analítica es simplemente seguir la tabla. La tabla igualmente se las voy a mandar en el WhatsApp. ¿Ok? Entonces, pues, para poder resolver esa tabla, hay que imprimirla para poder traerla al examen. Eso va como nuestro acordeoncito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Las fórmulas que nos está indicando, por ejemplo aquí, este es de forma analítica el primer caso. Cuando el límite sea xn y x tiende a c, va a ser cn. Aquí lo podemos identificar. ¿Ok? Límite de x a la 4, x a la 2, cuando x tiende a 2, x4, 2 a la cuarta nos da 16. Ahora lo vamos a ver un poquito con un ejercicio un poquito más complicado. Esto es simplemente de ver la tabla. Tú tienes tu hojita y con eso ya lo puedes resolver, pero aún así lo vamos a analizar. Ok, vamos a analizarlo con este ejercicio. Pues bien, primero vemos nuestros dígitos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a desglosar cada uno de los datos, o lo vamos a dividir, ¿ok? Entonces, primero empezamos por dividir estos dos datos. El límite de 2x cuando x tiende a 0, menos el límite de 1 cuando x tiende a 0. Recuerden que esto solamente se va a hacer cuando el enunciado del examen te indique que resuelvas ese límite de forma analítica. Solamente cuando te diga eso lo vas a resolver de forma analítica. ¿Ok? Luego, para poder, todavía se puede desglosar un poquito más. Entonces, este 2 lo pasamos aquí y ponemos el por, porque está multiplicando. Y ponemos límite de x cuando x tiende a 0, menos el límite de 1 cuando x tiende a 0. El resultado, ¿cuál es? Es menos 1. ¿Por qué? Realmente es muy sencillo, pero simplemente te está pidiendo que lo resuelvas de forma analítica. 0 por 0, 0 reemplaza x, 2 por 0 son 0, menos 1 es menos 1. Y ya. Así se va a hacer en cada caso. Entonces no es tan complicado. Simplemente saber cómo actuar. Ahora va lo más complicado y donde sí quiero que le pongan tal vez un poquito más de atención, que son a las derivadas. Pues bien, para poder resolver las derivadas, esto también va al acordeón, la fórmula de f derivada, la función de x derivada, nos está indicando, esta h es delta x, ¿ok? El s es igual al límite de la función de x más delta x menos la función de x en todo esto entre delta x. ¿Ok? Entonces para poder resolverla vamos a tener en cuenta el siguiente principio. Si hay, en el primer paso, si hay una x, se va a reemplazar un x más delta x. Si esta está acompañada por un número, por un numerador o por una potencia, esta se va a poner de este lado o se va a poner acá arribita. Por ejemplo, si tenemos una x cuadrada, entonces sería x más delta x al cuadrado menos la función de x, reemplazamos menos x al cuadrado, todo esto entre delta x. Ese sería más que nada el procedimiento para poder reemplazar esta primera parte. Vamos con el siguiente paso. Bien, no es como tal un siguiente paso, pero sí nos va a ayudar. Entonces, esto también va a ir para el acordeón. Las fórmulas para resolver binomios, que es lo que les estaba diciendo antes. Cuando una x está acompañada con una potencia, pues va a estar más complicado. Entonces, necesitamos pues tener en cuenta que podemos resolverlo más sencillamente. Aquí tenemos una A y una B y van a decir, ¿cómo se reemplaza? Pues la A es el primer dato del binomio y B el segundo dato. A es X, B es delta X. Por ejemplo, si fuera el caso de que esté elevado al cuadrado, sería X cuadrada más 2x delta X más delta X al cuadrado. Si fuera en el caso de que sea al cubo, sería x al cubo más 3
x cuadrada delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo. Entonces es simplemente tener eso en cuenta. Anoten esto para el acordeón y ahora sí vamos a resolverlo para que puedan ver más bien pues todo este procedimiento que vamos a realizar para resolver una derivada con límites. Pues bien, vamos a ver el ejercicio que elegí para resolverlo con x al cubo, ¿ok? Entonces vamos a hacer primero la reemplazación en la fórmula. Recordemos la fórmula. Entonces el primer paso es reemplazar con la función de x más delta x. Tenemos 2x. Entonces la primera x aquí está, la segunda x aquí está. La diferencia es que esta tiene un cubo y esta tiene un 12, el menos. Ya tenemos aquí nuestra primera parte resuelta. Luego, recordemos que aquí nos indica en la fórmula que hay un menos. F de x al cubo menos 2x. Ya que todo esto entre delta x. Entonces resolvemos nuestros binomios. Quedaría como x al cubo más 3x al cuadrado delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo menos 12, ahí va, ¿ok? Este menos es menos 12 por x menos 12x. Este menos va a afectar a los dos dígitos de acá adentro, por eso es que quedan negativos, ¿ok? Menos x al cubo menos 12x, que quedaría como menos x al cubo más 12x, ¿ok? Entonces, ya resolviendo bien todo esto, que es la parte de aquí abajo, vamos a restar los términos semejantes. Tenemos aquí un menos x cúbica, una x cúbica, quitamos. Luego tenemos un menos 2x más 2x, quitamos. Nos quedan el 3x cuadrada delta x más 3x delta x más delta x al cubo menos 12 delta x. ¿Ok? Para el siguiente paso vamos a factorizar. ¿Qué es factorizar? Factorizar es simplemente quitarle un delta x a todos los valores y poder hacer el término más chiquito. No está tan complicado. Entonces, ahora sí vamos a factorizar. Bien, entonces tenemos este primer dato. Simplemente le quitamos un delta x, queda como 3x cuadrada. El chiste de esto es que cuando delta x multiplica todos estos datos, nos dé todo lo de arriba. ¿Ok? Entonces, quitamos un delta x más 3x. Este delta x al cuadrado, entonces le quitamos 1 delta x. Más delta x al cuadrado, más más delta x al cubo, le quitamos un delta x al cuadrado. Menos 12 delta x, le quitamos delta x menos 12. Entonces, la división, delta x, restamos, cancelamos la división y queda nuestro resultado. Después de nuestro resultado, reemplazamos, recordemos que el límite de delta x es igual a 0, entonces 0, 0, estos dos valores se cancelan y lo único que nos queda es 3x cuadrada menos 12. Así se resuelve cada uno. Tomen este ejercicio como base para poder ir resolviendo cada paso de las derivadas y poder ir resolviendo esta parte del examen. Ahora sí ya analizamos cada uno de los temas, más sin embargo pues les voy a dar unos consejos para poder resolver el examen. No se abrumen, simplemente estudien, ahí tienen el acordeón y con el acordeón se puede resolver todo. El acordeón necesita muchas partes, entonces eso nos da una buena señal de que pues no va a estar tan complicado. Y recuerden que todo no es resolver, sino también teórico, entonces acuérdense de todos los conceptos que abarcamos en cada una de estas diapositivas, como también si no pueden contestar esa parte del examen, hay un ejercicio, sáltenlo y contesten lo que viene. ¿Ok? Entonces eso sería todo. Muchas gracias, espero y les pueda servir pues toda esta explicación de todas las unidades y pues sería toda de mi parte. Muchas gracias.